Buenas noches, una semana más aquí en 7 Televisión, en las luces de la ciudad. Hoy tendremos nuestra tertulia, en esta ocasión con Sonia Crespo y Domi del Postigo, acreditados y malagueños periodistas, primeras espadas que nos desgranarán la actualidad. Tendremos también en nuestra sección habitual un Malagacón al diputado socialista Ignacio López Cano, que nos comentará la siempre interesante y jugosa actualidad del Partido Socialista y de la política malagueña. También tendremos a nuestros columnistas. Esta semana, Curro Troya e Ignacio del Valle. Sin más dilación, comenzamos ya aquí las luces de la ciudad. En el inmenso solar que ha quedado tras el derribo del cine Astoria, en la Plaza de la Merced, se han encontrado un enterramiento con los restos de 300 participantes en la toma de Málaga y además una necrópolis romana. El alcalde dice que eso no afecta al proyecto municipal pensado para este lugar, pero toda la oposición, Izquierda Unida, Adelante Málaga, Ciudadanos y PSOE, estiman que es mejor no construir, dejar la plaza diáfana. A todo esto se suma un manifiesto firmado por representantes de colegios profesionales y de la cultura, instando a que no se edifique allí un mamotreto. Para más INRI, las arqueólogas que dirigen el proyecto aconsejan seguir excavando unos metros más, barruntando que hay más y mejores cositas. Pues nada, esta soledad del alcalde lo espoleará, se envolverá en la bandera malaguita, en la bandera del progreso y hará frente a todos como un Quijote del ladrillo espantando gigantes. Si algo le sobra al alcalde es tenacidad, paciencia, para agotar a los demás, mucha determinación. Finalmente se impondrá su visión, ya lo subrayó en la visita que hizo a los restos esta semana. Nada, esto no afecta al proyecto municipal, vino a decir. Pero no nos olvidemos de que la que decide y es competente, en este caso, es la Junta, sí, esa que antes con los socialistas era mala, malísima, enemiga de Málaga, y de la que el regidor ahora ni pío dice. En el plano más político resaltemos las discrepancias de Ciudadanos con una sola concejala en el Ayuntamiento de Málaga, pero vital para sostener al equipo de gobierno. Y se opone al astoriazo. Veremos en qué acaba este enfrentamiento, esta batalla, no de cine, precisamente. Comenzamos ya nuestra tertulia, aquí en las luces de la ciudad, hoy con Domi del Postigo. Domi, buenas noches. Muy buenas noches, compañero. Un placer que estés aquí. No, el placer es mío, estoy encantado. Y de verte tan moreno, tan elegante también. Ya se me quitará el moreno. Tengo envidia esto, ya enorme. se me quitará. Es que el verano no acaba. Sonia Crespo, buenas noches, periodista, compañera, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, encantada de estar aquí. Bueno, vamos a empezar hablando del asunto. Hablaremos de muchas más cuestiones, pero no los podemos sustraer a la pandemia, al virus, un nuevo brote en una residencia de Benalmádena. Residencia, esa palabra, ¿no?, que ya creíamos un poco superada en los titulares después de que hubiese diezmado ese virus a tantos mayores y tanto dolor haya causado, pero de nuevo, ¿no, Domi? Parece que se ceba con los mayores. Lo has dicho muy bien, ¿no? Residencia, ¿por qué estamos hablando otra vez de residencia? No, buenas noches, Sonia, que he dicho antes a este que está muy moreno, muy guapo y tal, y no te he dicho a mí no me has dicho nada, y evidentemente, ni buenas noches. Tú no estás, eres morena, siempre guapa. Gracias. Me preocupa mucho que las residencias sigan siendo cabecera y titular, ¿no? Me pregunta, porque creo que es la punta del iceberg de lo que vuelve a pasarnos, ¿no? Han sido demasiados meses en los que no podíamos estar única y exclusivamente esperando, que es un gerundio que nunca suele traer. Godot nunca vino, por ejemplo, en la obra de Beckett, ¿no? Nunca suele traer buenas respuestas, ¿no? Las residencias debieran estar bastantes más protegidas de lo que parece que están, pero al mismo tiempo también a lo mejor son un baño de humildad para quienes creemos que todo se puede controlar, y a lo mejor no todo se puede controlar, pero al mismo tiempo a lo mejor son también una prueba de lo que está pasando en la segunda ola. Por ejemplo, anteayer en Madrid, otras de las residencias en el extrarradio, que de Madrid hay mucho de contar, sí, con la última del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ¿no?, entre Ayuso y el gobierno y todo esto. El hijo de un trabajador contagia al final
a media residencia, una residencia que tenía ya 400 personas en el terreno. Entonces, ahí es donde está la madre del cordero. Primero, las residencias no sabemos o no podemos en realidad protegerlas, porque si no, la protección de personas vulnerables dentro de un marco perfectamente establecido se puede convertir en su cárcel. Y dos, siguen los jóvenes siendo protagonistas de manera indirecta de esos contagios. Fíjate, si contagias a tu madre que trabaja en la residencia sin querer tu madre, pero tu madre está tomando todas las medidas, sí, pero en casa se sienta contigo y te arruma y te abraza o habla cerca cuando estáis comiendo y fíjate, sí, es endiablado, pero hay que tener muy en cuenta esto. Leí sobre la teoría de Pareto y termino, que un 15% pueda conseguir que el 80% que guarda las medidas al final acabe contaminándose de esa minoría tan pequeña, es lo que caracteriza muchas veces una epidemia. En la provincia de Málaga no hay ciudades de más de 100.000 habitantes que presenten unos niveles de contagio como para ser confinadas o sometidas a restricciones. Marbella y Málaga capital. Porque no se hacen PCR, José María. Porque no se hacen PCR. Bien. Pero sí hay otras ciudades que en Andalucía, con ese nivel de población o no, ya tienen medidas restrictivas, como Casariche. Bueno, estábamos hablando antes de la última noticia que se produjo ya esta mañana en Madrid, que se ha tumbado esa medida de confinar. Ya ha habido responsables políticos malagueños, también el presidente de la Junta, que se ha pronunciado sobre eso. En la vertiente en política, ¿cómo veis esta guerra, que ya no es una cosa de Madrid, es también de Málaga y es de todas las comunidades, porque hay claro, parece que el estado de alarma como tal, que tanto fue criticado, es la única solución para tomar medidas que restrinjan nuestras libertades, ¿no? La única solución técnicamente desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista legal. Es que yo separaría, supongo, ¿no? Que todos pensamos eso y a ti te he leído en ocasiones y sé que es que sí, una cosa es... Lo de Madrid era un dislate que puedo ser libre en un lado de la calle y en el otro no puedo, tal, vale, no. Pero alguna medida había que tomar para restringirla. En algún sitio tienes que la frontera, medidas. Es como cuando dice con 18 años eres mayor de edad y dice, pero bueno, claro, si este niño con 17 además ha corrido ya la vuelta al mundo y es, no sé, premio Nobel, ya, pero es que tienes que ponerla en algún sitio y luego hay efectivamente excepciones. Yo creo que una cosa es la técnica legal y sería bueno que el ciudadano lo tuviera claro, porque se nos manipula muchísimo cuando se valoran decisiones judiciales en vez de asumir que a lo mejor desde el punto de vista de la técnica legal se han tomado decisiones que yo no digo que se haya prevaricado a sabiendas, ¿no? Pero decisiones que legalmente no se sostienen. Es que hay una técnica. Entonces tú tienes que saber qué decisiones se pueden o no tomar, porque por procedimiento, porque para eso existe un derecho procesal, luego te la van a tumbar, sea la decisión correcta o no, desde el punto de vista moral, científica, etcétera. Luego tienes que buscar, si quieres tomar esa decisión, tienes que buscar cuál es la mecánica legal para que no te la tumben. Pero aquí partimos de un enfrentamiento político. Claro, o acordar, sí, que es lo que habría que haber hecho desde el principio, o acordar con responsabilidad con la comunidad autónoma las medidas que consideras que deben tomarse. Pero esa es la vía técnica legal, la paralela pues es la política, y la política en este momento en este país es insoportable. Pero un poco en esa línea va el ministro, ¿no? Salvador Illa esta misma mañana en sus declaraciones hacía un poco esa diferenciación que haces tú, ¿no? Muy bien, esto es lo que dice la ley, pero nosotros insistimos en que esto era lo que nosotros debíamos anunciar y exigir a la ciudadanía por motivos sanitarios y siguiendo los consejos técnicos. Hacía esa separación, ¿no? Un poco como viniendo a decir, bueno, esto podía ser que legalmente no se sostuviera, pero insistimos en que esto es lo mejor, técnicamente hablando, desde el punto de vista sanitario de la salud. Pero claro, ahora resulta que en Madrid nos encontramos o se encuentran con que el gobierno insiste en que esas son las medidas, ya no es que se apele a la responsabilidad de cada uno, es que ya no se va a poder multar, no puedes multar a la gente por el incumplimiento, y luego lo que tú comentabas. ¿Qué pasa en el resto de comunidades autónomas? Evidentemente, esto es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que afecta a Madrid, pero bueno, tiene que haber algún tipo de equidad. Esas medidas se toman para toda España. Las ciudades de más de 100.000 habitantes que presenten tanto nivel de contagio serán sometidas a restricciones. En realidad se tomaban para Madrid, era un disimulo para que Madrid no quedara en evidencia. En evidencia.
Claro, luego tú decías, Domi, de tomar las decisiones de acuerdo a derecho, a que te las pueden tumbar o no. Tampoco estaría mal escuchar a los técnicos, ¿no? Pues aquí eso tenemos es lo que decía ella. Comités científicos que no existen, comités científicos que se lo inventan, comités científicos afines, es que es... Afines, y esa gravedad, o sea, ¿cuándo no se jodió el Perú, sino nos jodimos a nosotros mismos, con perdón de la palabra mismo? O sea, vamos a ver, ¿en qué momento los técnicos también han perdido la credibilidad del ciudadano? ¿En qué momento? O sea, sabemos perfectamente que antes, bueno, pues se tomaba una determinación en función de la carga pericial, como se suele decir también en derecho, ¿no? Pero es que ahora dice, bueno, pero depende del perito, ¿no? Pero ¿cómo va a depender el perito? Claro. Todo no puede ser opinable, vamos a ver. Pasa también una cosa, en el afán, digamos, didáctico, o no siempre, de los medios de comunicación, todos los medios de comunicación tienen un experto, o dos, o tres. Entonces, por definición, es contradictorio, tantos expertos no puede haber. Pero si uno está un día entero expuesto a los medios de comunicación, se encuentra, puede oír a 10 expertos en virus. Es que yo creo que también hay demasiado ya ruido, ¿no? Demasiados mensajes que a veces son contradictorios, y no todos los científicos tienen las mismas creencias. Totalmente, ¿no? Que ya llegamos a la desinformación, ¿no? Un exceso de información, no todo de la misma calidad, exactamente, pero bueno... Esto tiene también otra derivada económica que también está en el centro del debate, ¿no? Y en el caso de Málaga, por ejemplo, hoy leíamos esta mañana en los periódicos que el puente del Pilar, saben que el lunes es fiesta, bueno, hay un puentecito muy apañado que otro año era muy aprovechado, sobre todo también por madrileños, ¿no? Pero ruina. O sea, las previsiones son de que ningún hotel se va a llenar y ya nos estamos acercando al 80% de hoteles que están cerrados, ¿no? No solo ruina, aquí se mezclan muchas cosas. Si vienen los madrileños a los hoteles, al margen de que tengan o no establecida el cordón sanitario, ¿no? Pero si vienen, otra persona luego va a ir al hotel, si sabe que la carga viral que hay en Madrid es enorme, que aquí se mezclan muchas cosas, muchas, incluso utilizar ese argumento para separar comunidades o enfrentarlas. Los madrileños son malos, antes eran buenos. Es que, de verdad, insisto, políticamente este país está bastante insoportable. Incluso los medios de comunicación, tú hablabas antes, es que se tienen varios técnicos, es que hay gente que sospecha que depende además del medio de comunicación, llama al determinado técnico que va a decir lo que está más cerca de la línea editorial del medio de comunicación. La línea editorial es legítima, pero ¿cuándo la línea editorial se convirtió en una trinchera con alambre de espino? Es que no es lo mismo, no es lo mismo. Tú puedes poner una noticia muy importante en cabecera, en portada, o ponerla un poco más abajo si a lo mejor no interesa a tus intereses, digamos, editoriales, pero lo que no puedes no ponerla y quitarla de la portada y decir ya mañana, ya... Quiero decir, lo que está pasando, y lo sabemos todos, es muy preocupante. ¿Por qué? Porque lo que está pasando está demostrando ser mucho más fuerte que el compromiso social y sanitario de todo un país que debe estar unido contra una pandemia. Claro, pero no están unidos, ni siquiera se tratan con un mínimo de respeto y de concordia los partidos políticos. Claro, al final la sociedad, nuestros políticos, a ver, que yo no quiero culpar a los ciudadanos, pero yo creo que los que realmente nos están dando la talla son los políticos, con su ejemplo, con su gresca, lo que tú comentabas antes. Es necesario ir al Tribunal Superior de Justicia, es necesario ir a los tribunales para recurrir las decisiones del gobierno, no pueden ellos... Es el tiempo que se pierde. Bueno, aparte, o sea, que estamos hablando de vidas humanas. Con esto, ¿no? No puedes. De vidas humanas, de salarios, de ERTES, de puestos de trabajo, de, en fin... Puede que esta vez eso que siempre se dice de que los políticos son un reflejo de la sociedad que representa, salen de entre nosotros, a lo mejor esta vez no. Yo creo que no. Yo creo que esta vez el espectáculo es demasiado denigrante a veces. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa para oír la columna de Ignacio del Valle. Con la semana enfocada en el puente o en la pasarela del descubrimiento, estamos prestos a cruzar las aguas del bravo Guadalhorce a lo Panama Jack. Para el 12 de octubre, Día de la Hispanidad o de la Raza, según qué orilla del lago español se habite, ya nadie reclama ni el huevo de Colón, con los movimientos indigenistas derribando estatuas, con las nuevas interseccionalidades, poco se debate si Cristóbal Colón era genovés
catalán, gallego, judío, manchego o ibicenco. La leyenda negra se revisa. Según historiadores competentes, la conquista de América también fue consecuencia del empuje de la inversión privada con patrocinio real y beneplácito papal, sin quitar mérito a los navegantes, los aventureros de arcabuz, las caballerías y las jaurías de alanos. Lo más letal de estas históricas conquistas fue la enfermedad, el contagio de la viruela y otras miasmas europeas que diezmaron a la población autóctona de un extremo a otro del Nuevo Mundo. Vaya con los virus, siempre agazapados en los recovecos de la historia. Lo que también está siendo épico en las festivas jornadas es el estreno vibrante de la pasarela de madera, nuestro caminito del rey urbano con vistas a la migración ornitológica otoñal. Toda una novedad que nos entusiasma para salir a estirar las mascarillas, aunque nos advierten que el invento vibra de tanto éxito viandante. Tranquilo, esas ingenierías se afinan como las cuerdas de una guitarra. Le aseguro que lo vi en un documental y puede que hasta sea verdad. Bueno, vibrante como la pasarela, Ignacio del Valle. Os habéis montado en esa pasarela del Guadalhorce, que él definía como el caminito del rey de esa zona, ¿no? El domingo creo que no había nadie por las calles, está todo el mundo en la pasarela, ¿no? Para estirar las mascarillas, como para estirar las mascarillas. Es brillante. Yo no me he montado todavía porque quería... Iba a ir con mis niños, pero quería que no hubiera gente y efectivamente está pasando lo lógico, ¿no? Y es que eso pone en evidencia, entre otras cosas, como alguien ha dicho también, que en Málaga hace falta un gran parque como el Comer, un Alamillo como en Sevilla, una cosa así. Está muy cerca del Benítez, que la gente no... Pero el Benítez está muy lejos. Está muy lejos Y tampoco es el parque accesible. O un bosque urbano, que también piden algunos. Llámalo X, ¿sabes? Yo vivo cerca de la Laguna de la Barrera, del parquecito que, entre otras, María Eugenia Candao... Está mejor, ¿no? Está, sí, porque por fin le han dejado robar el agua, entonces, si tiene laguna, el parque de la laguna... Si el parque de la laguna no tiene laguna, pues ni tiene laguna, ni parque, ni nada. Había pato y todo, ¿no? Hay de todo, sí, muchas tortugas, y hasta algún gallo y gallina por allí, que no sé quién habrá dejado, pero que se ha aclimatado muy bien. Es la necesidad clara, ¿no? En la pasarela lo que hay un poco de guerra entre vehículos y viandantes, ¿no? Porque al principio no pasaban bicis, ¿no? Y ahora ya dejan. Ya dejan, pero lo mismo pasó también en la senda litoral. Yo tampoco he ido a la pasarela del Guadalhorce porque me imaginaba que iba a ocurrir lo mismo que con la senda litoral. La senda litoral sí que la tengo, vamos, a escasos metros de mi casa. Y era tal la avalancha cuando eso se abrió de gente que me imaginaba que era parecido, y no me gustan en general las masificaciones y menos ahora. Y también esta es mucho más ancha, la del Guadalhorce, tengo entendido, pero claro, eso era ya no solamente las bicicletas, los viandantes, sino los niños con patinete o con patín, niños con triciclo, o sea, eso hay que regularlo porque realmente es que te crea un problema de seguridad, y yo creo que ahora especialmente con todo el tema de las distancias. De todas formas, tú comentabas de ir con los niños, tus niños son pequeñitos todavía. Sí, hombre, mi chiquitín tiene 20 meses, entonces con él tengo que ir en carrito, ¿no? Sí. No lo puedo soltar, sobre todo por los demás, vamos, ¿no? Pero mi mayor tiene 10 años. Pero es que estaban comentando también, ya algunos padres que habían ido, una de las principales, no quejas, pero sí recomendaciones, es algún tipo de medida por el tema de la valla, porque parece ser que cabe un niño delgadito, puede colarse fácilmente, que algún susto se han llevado, que algún susto se ha llevado, entonces mejor llevarlo cogido de la mano o alguna... Sí, la barandilla está separada, el diseño es bonito. A lo mejor no es un sitio especialmente infantil, ¿no? No lo sé. No es infantil. De todas maneras, los padres, sabes que siempre tenemos, lo sabe muy bien también José, tenemos que estar con 7 ojos. Los niños los carga el diablo, que diría mi madre. Los niños vienen con el ángel de la guarda, pero a veces el ángel de la guarda bebe. No da abasto. Entonces hay que tener en cuenta eso. Es que el ángel de la guarda libra un día o dos. Claro. Entonces, según el convenio de ángeles... Las bicis, hombre, bajaros de las bicis, que yo voy en bici y me bajo de las bicis, pero ¿por qué tenemos que dar tantos problemas cuando vamos en bici? Si vas por la acera o una pasarela, bájate de la bici. Claro. Chiquillo, que no pasa nada. La nueva normativa que quería aprobar Pepe del Río, el concejal de movilidad, y el ayuntamiento, el equipo de gobierno, pasaba por reordenar un poco esa convivencia, ¿no? O sea, eliminar los patines, por ejemplo, que sigue habiéndolo en el centro por la acera, sigue habiendo patinetes.
considerarlo un vehículo que incluso pudieran ir por la calzada y luego las bicis por el carril bici, ¿no? Claro. Pero hay zonas que no, también hay un déficit de carril bici respecto a los prometidos. Es de sentido común, José María, es un poco de sentido común y de ciudadanía. O sea, si vas en la bici, ves que hay gente andando, niños, sin chiquillo, duda. Bájate de la bici. Es que es como una acera grande por la que hay mucho transeúnte a pie. Chiquillo, bájate de la bici. Ya está, la llevas así, como hacemos todos. Chiquillo. Una anécdota, por la senda litoral, un chico en bici, dándole, y delante una pareja de personas mayores, un señor y una señora. Y claro, el señor ya turullado, porque tú estás escuchando ring, ring, ring del timbre, se mueve, y le dice el ciclista, es que se pasa usted de un lado a otro sin avisar, y le contesta el señor, mire, perdone, es que he salido de casa sin el intermitente. Yo que salgo aquí a pasear y me pareció súper gráfico, yo salgo aquí a pedir disculpe, he salido sin el intermitente. Es que es algo tan básico, no estás viendo que hay personas y además es para, pero en fin, ya que parece que no somos capaces de nuestras propias luces, pues que haya una normativa. Por lo menos Pepe del Río en esta ocasión se plantea una normativa, no como aquella vez con el tema de los patinetes que dijo que se regulaba solo, ¿no? Sí, se regulaba. Ya ha visto que no. Ha visto que no se regula, estas cosas no se regulan solas. Pero no sé yo si esa regulación va por el buen camino o por la buena calzada, porque es que meter los patinetes en la carretera, que eso es una calzada, una carretera, es un poco peligroso, ¿no? Pero muy peligroso. Las bicicletas, de verdad, los que a veces vamos en coche, las mismas bicicletas a veces pasan un peligro enorme en la carretera, no es lo más idóneo, ¿eh? Ahí tenemos una asignatura pendiente, habrá que mirar, ¿no? José María, hablaba de la conquista también muy brillantemente Ignacio del Valle. Ayer yo leía una noticia en El País que me dejó sorprendidísimo, ¿no? Y es lo de los zapatistas en México, que le han puesto a López Obrador los puntos sobre las sillas y van a venir aquí a los 500 años de la conquista de América y tal, a decir que ellos no tienen que pedirnos perdón en nada, que cómo le van a pedir perdón a un país que ha generado a Cervantes, a Lope de Vega, a Lorca, a Miguel Hernández, a Sabina, claro, ellos se iban cada vez más, escoraban hacia un poco la ideología izquierda que ellos les sustenta, pero era interesantísimo. Sí. Y cuando López Obrador pone en pie la nación azteca como su verdadero origen, ellos le dicen, ¿pero dónde va con los aztecas? Si fueron los más sangrientos, o sea, aquí se está haciendo un revisionismo tan cebollino, tan ignorante, intencionado y torpe de todo para politizar de mala manera a la baja, como siempre, desde la escasa cultura todo, que cansa. Y cada vez peor. Además, un tío que se apellida López es como en el chiste, es para decirle, oiga, dígaselo usted a su abuelo, que el mío se quedó aquí en España muy tranquilo, ¿no? Claro, yo lo he dicho, tengo amigos mexicanos, estuve en México cuando yo estuve 11 años dando vueltas por allí de reportero de festivales de cine latinos y tal, ¿no? Por Cuba, México, Chicago, en muchos sitios. Y yo me acuerdo, esa conversación la he tenido yo, digo, pero bueno, déjame ya. Además, sobre todo después del segundo tequila, ¿no? Sí. Pero bueno, déjame ya, aparte que tienen un problema, una contradicción, algunos, que no me gusta generalizar, que por un lado alardean de que ellos tienen apellidos que no son indígenas, pero por otro lado les gustaría ser indígenas. Digo, mira, aclárate de una vez. En muchos países hay mucho pero mi abuelo no fue, mi abuelo no emigró, claro. O sea, yo no sé, yo no recuerdo, pues si tú tienes sangre de Mendoza, pues tú eres el que tiene la sangre del conquistador asesino, yo no. Mucho clasismo con el los que conquistadores harían muchas barrabasadas, pero también está claro que no se puede idealizar a algunos de los pueblos que allí había, que eran mucho más atrasados y bestias en sus costumbres, ¿no? Esa costumbrita de sacarle el corazón a la gente, a lo que hoy sería un opositor político. Hernán Cortés, ¿con quién se alía para precisamente ganar? Hombre, por favor, claro, ellos tenían sus guerras tribales descomunales. Y claro, y aprovechan en parte a veces a los tíos que llegan con los yelmos para llegar a alianzas. Y... De todas formas, de todo esto hablabas tú de la cultura cada vez menos. Cada vez será menos todavía, las nuevas generaciones de esto no tendrán ni idea, porque además con la nueva ley, ¿no? Ahora que el bachillerato y la secundaria se puede pasar suspendiendo y todo esto, cada vez sabremos menos, sabrán menos y se irá perdiendo y se politizará más y se manipulará más la historia. Yo tengo que darle una vuelta a ese proyecto de ley, pero de todas maneras, si es tal cual se ha dicho, eso ¿en qué cabeza cabe? Eso, chiquilla, ¿para qué hace eso, ministra Celaá? Pero es que no entiendo.
Te digo que quiero darle una vuelta, porque es que no me parece que sea tan simple. Literalmente eso de que no podemos dejar a nadie atrás, eso se lo han tomado literalmente, nadie puede repetir, ¿no? O sea, es un dislate. Un dislate, sí. No ya de que no puedas repetir, sino pero un coladero, o sea, la enseñanza... No dejes a nadie atrás. Está muy bien eso, no dejes a nadie atrás. No dejes a nadie sin educar. Claro, pero no dejes a nadie atrás, a nadie. Pero, hombre... Hay que exigir un mínimo, claro. Por favor, pero no me descompenses la capacidad y el talento de una sociedad. O sea, quienes no llegan a lo mejor por aquí, que lleguen mucho más lejos por aquí. Establece los itinerarios adecuados, la protección absoluta, hace el seguimiento de... Pero es que son perfiles distintos. Sí. Pero hombre, no me ahormes a lo bajo. A lo bajo, sí. Igual por debajo, sí, un mal vicio. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en nuestra tertulia. Retomamos nuestra tertulia, nuestra conversación. Estaba aquí Domi leyendo su siempre enjundiosa documentación. Un lector de cabo a rabo de toda la prensa. Esto es un ejercicio básico, esencial. Hay que venir preparado. De ciudadanía, ya no te digo periodísticamente, pero es esencial. Esto es esencial. Estas cosas son esenciales y hay que llevarlas, como diría Antonio Romero, a quien desde aquí mando un recuerdo cariñoso. Estas cosas hay que tenerlas como los gargos. Tantos titulares prodigiosos que daba Antonio Romero. Increíble, qué gracejo y qué... Solo se equivocó en lo del alcalde moral de Málaga. ¿En lo demás? Bueno, pues es de lo que más ha quedado, ¿eh? Bueno, hablando de alcaldes, vamos a ver. Saben ustedes que hay un yacimiento arqueológico en el Astoria, en la Plaza de la Merced, en el solar que ocupaba el antiguo cine. Las arqueólogas que dirigen las excavaciones sugieren que si se profundiza un poco más se encontrarían más restos. De hecho, la ley arqueológica dice que hay que profundizar hasta la secuencia histórica. Bueno, en definitiva, que si se han excavado 5 o 10 metros, lo suyo sería llegar hasta los 15. ¿Qué hay allí? Una necrópolis romana y también los restos de unos 300 caballeros o guerreros, no sabemos muy bien, cristianos de la toma de Málaga. Por allí hay también unos restos fenicios. En fin, todo esto el alcalde lo visitó y vino a decir, como hemos comentado también en nuestra sección inicial, que no ponía en peligro el proyecto urbanístico que precisamente lleva un anfiteatro subterráneo y en la superficie diversas formas de ocio, bares, por ejemplo, ¿no? Entonces, el PSOE, Adelante Andalucía, Izquierda Unida e incluso Ciudadanos, que es aliado del equipo de gobierno en el ayuntamiento, le han dicho al alcalde que se lo piense, que mejor sería no construir. Cada grupo tiene un matiz. Los hay que prefieren la Plaza de la Merced diáfana y otros otra cosa que pueda integrar mejor los restos, ¿no? Ya vemos que los restos de la Avenida de Andalucía, nazaríes, se les pegó una patada para que siguiera la obra del metro y poco más, ¿no? También ha habido un manifiesto muy interesante que ha firmado gente de la cultura y presidentes de colegios profesionales instando al alcalde a que piense, a que se repiense ese proyecto. Yo creo que todas estas negativas al alcalde lo que van a hacer es espolear su tenacidad, nunca bien ponderada, y su capacidad de aguante y de resistencia, y que finalmente se hará lo que él quiera. Pero bueno, no sé cómo veis vosotros esto, porque la ciudad, Domi, está una vez más en una encrucijada sobre conservacionismo, progreso, mal llamado progreso. No se sabe muy bien qué proyecto había ahí. Hay que recordar también que el ayuntamiento invirtió 20 millones, ¿no?, o algo más, en comprar el Astoria. Para nada, porque después hubo que tirarlo, ¿no? Sí, no te rías, para nada. Bueno, para tirarlo, a lo mejor hace falta pagar para tirar un edificio, claro, ¿no? por lo menos tiene el control. Tanto. Es lo que decían que cobraba. Pues menuda tenían ahí de cuánto tiempo, como tú bien sabes, ¿no?, con la constructora en cuestión. Yo, como diría que lo he hecho abajo más barato, ¿eh? Bueno, es que esto, primero, yo seguiría excavando, ¿eh? Parece ser que va a ocurrir, pero claro, en Málaga excaves donde excaves, pasa igual que en Cádiz, no son las 2 ciudades más antiguas de España. Parece ser que va a ocurrir porque, según he leído yo en la opinión de Málaga, han excavado 5,5 metros aproximadamente
y el proyecto ya supone como mínimo 10 metros bajo tierra, o sea que faltarían otros 4,5, después habrá que hacer 4,5 más, y parece ser que es que el contrato para la empresa solamente acogía esas excavaciones de 5,5 metros, entonces ya está claro que se va a excavar más para ver lo que hay. Sí, la opinión de Málaga... Vamos a excavar la puntita nada más, a ver si no hay nada. Claro, es que han excavado la puntita. A ver, si la opinión de Málaga dice eso, yo no... No, del contrato, pero se puede ampliar el contrato. Yo insisto, intuyo que se va a excavar algo más. ¿Por qué? Porque comentaba antes José María que hay restos fenicios y tal. En principio lo que hay sobre todo es Roma, periodo nazarí, sí, y cadáveres cristianos y tal, ¿no? Y del aceite y del vino, ¿no? Sí, lo que pasa es que donde está el yo parking, te hablo de los periodos de esos restos. Donde está el parking de la Merced, dicen algunos arqueólogos que ahí también había restos fenicios. De hecho, al final del túnel vemos las letras esas en fenicio de Malaca, un pequeño homenaje a que toda esa zona puede ser muy rica. Decías tú, es que se excava y sale algo siempre, sí, pero siempre lo tapamos. El Museo Picasso, chiquillo, debajo del Museo Picasso, ahí tienes restos fenicios que están conservados, que tú puedes bajar, podemos bajar al Palacio de Buenavista, acordaos, cualquier persona que vaya al Museo Picasso. El restaurado y algo de la muralla también. Vamos a ver, bueno, muralla nazaría y en casi todos lados. Acuérdate que ya Pedro Aparicio, cuando hizo el parking de la acera de la Marina, donde tienes que aparcar los coches a 2 ruedas, pues el más caro de Europa, municipal. El más caro de Europa, y además donde tienes que... Eso, porque no se van a perder 50 aparcamientos porque tú puedas respirar. No, eso no puede sacar el niño con el masticosis. ¿Dónde se ha visto eso, por favor? ¿Dónde? Bueno, quiero decir con esto que Málaga, donde está... Mira, mi padre fue el encargado de obra del Banco Coca, luego Banesto, en calle La Bolsa, tal. Y yo me acuerdo que cada día nos traía una cosa, una lamparita de aceite romana, como suena, alucinante, cosas que tenían 2.500 años, 2.000 años de antigüedad. Era una cosa... Y es que salía allí, aparte del mar, que tenían unos problemas muy graves, te hablo en el año... Estoy hablando, era yo un chaval, pero bueno, es que se fecha el edificio cuando se empezó a hacer, ¿no? Entonces, Málaga siempre ha pasado esto. Al final nosotros los llevamos al Museo Arqueológico, pero tampoco decir, me los quedo, ¿no? Poco a poco, obviamente, se ha ido ampliando la protección de todo esto. Y a veces no es ninguna locura tapar los restos, con cuidado, pues como hizo el arquitecto de la Casa de la Cultura sobre el Teatro Romano, que incluso micropilotó con cuidado de tal manera que la Casa de la Cultura no destrozara los sillares y la parte del Teatro Romano del siglo I que tenía debajo. Conocedor de que algún día la tendrían que tirar. Eso es. Entonces, o que al menos si algún día pasaba por un terremoto, pues se pudiera recuperar. Entonces, ¿qué ha pasado? Que aquí ha habido un terremoto en el Astoria. El terremoto de la desidia, de la crisis económica y del paso del tiempo. Y ese terremoto ha traído que ese edificio obsoleto, que tenía una serie de circunstancias, que solo se podía derribar, nos ha traído, pues evidentemente, lo que hay debajo del suelo de Málaga en casi todos lados. Pero claro, no es solo un trocito de muralla árabe como la que está metida dentro de la librería Proteo, ¿no?, de la Puerta de Buenavista y tal, de manera muy afortunada, colaboración público-privada, que decía Fernando del Valle que se hizo la conquista de América, ¿no?, Ignacio del Valle, con mucha sorna inteligente. Pues aquí habría que excavar. Y si esa es una oportunidad para no hacer nada más y no gastarse más millones por si acaso lo que se hace no funciona, pues a lo mejor estaría bien. Ahora, no se pueden dejar las cosas y punto. Ahí tiene que haber un proyecto maravilloso. Málaga no debería admitir ningún proyecto que no fuera maravilloso. Maravilloso, sin decimales. Entonces el alcalde, estamos de acuerdo en que como mínimo debería parar un poco, ¿no? Parar y replantearse las cosas, ¿no? En ese sentido, la Junta tiene la última palabra. Claro, bueno, la Junta es la que tiene que proteger. Pero la Junta de ahora no es la Junta de antes, no, o sea, a ver... Ahí tiene que haber unos técnicos, volvemos a lo mismo, como ya desconfiamos de todo, ahí tiene que haber unos técnicos, la Consejería de Medio Ambiente, que son funcionarios y que tienen que tasar y evaluar lo que ahí hay. Permíteme que no es que dude de los técnicos para nada, pero si el alcalde se le mete en la cabeza, como decía José María, que él tiene que sacar adelante el proyecto de la Astoria que él tiene en su cabeza, basta que se encuentre con obstáculos, porque vamos, la presión que puede sufrir Juanma Moreno. Paco de la Torre ya ha dicho que se entierran muy bien y no sufren daño. Sí, ¿no? sí, él ya lo ha dicho. Yo en ese sentido apoyo, que he sido siempre bastante crítica con Noelia Losada, pero la apoyo
en su postura de por lo menos vamos a parar y vamos a replantearnos. El alcalde Es que la concejala de Cultura, por muy aliada que sea del alcalde, claro, tendrá que marcar algún perfil propio y por lo menos decir, aunque sea de cara a la galería, oye, esto vamos a ver qué hay, ¿no? Es que ¿qué dirá no Casá? hacer un seguidismo. ¿Qué dirá Juan Casá? Yo viéndoos decir esas cosas con semejante pureza y el alma cándida, supongo que es eso, cada vez sois más jóvenes. Recuerdo aquel que dijo, Dios mío, aquí se juega, cuando sabía, pero cuando llega la policía, pero Dios mío, cuando llevaba allí toda la noche apostando la ruleta. Yo me gustaría tener la clave de por qué Noelia Losada ha sacado ahí de pronto la disensión del... Hombre, la Vale. está... Marca perfil. No, hombre, y Juan Casá, ese tonteo del alcalde con Juan Casá, o bailas conmigo o bailas con... ¿Cuál es la clave? Sí, pero Guillermo Díaz, recién nombrado ya nuevo responsable reforzado de Ciudadanos en Málaga y tal, ya ha dejado claro que Juan Casá es un tránsfuga, ¿no? O sea, a la pregunta contestó sin demasiada... Todo esto, yo estoy muy observador en todo esto, No, me pero parece sí, muy interesante. Guillermo Ciudadano Díaz... además está o sea, Juan Marín tiene mucha disensión. Aquí pasa, bueno, no quiero largarme con nombres que todos manejamos, ¿no? Porque a lo mejor le aburren al espectador, pero hay que observar esto, aquí se juega. Hay lecturas internas, aquí hay lecturas internas, Sí, sí. hay mucha lectura interna. De hecho, Ciudadanos tiene, todos lo sabemos, varias facciones, varios sectores enfrentados. Esa crisis que hubo en el gobierno andaluz propiciada por Juan Marín, que finalmente no fue como él la había planeado. Todo esto nos conecta con ese barómetro andaluz, ese CIS. Y qué bien aprovecha el Partido Popular de Andalucía las crisis de Ciudadanos, ¿no? Totalmente. Porque vamos, cuando la crisis de Ciudadanos estratégicamente le da pie a quien ahora mismo en Andalucía es su líder, entre comillas, para pegar el golpe de mando, la mitad del golpe de mando se la queda Claro, efectivamente. el Partido Popular en competencias y es muy curioso, ¿no? Claro, ese sondeo que elabora la Junta, que hemos conocido estos días, da a Vox como tercera fuerza. Del Centro de Estudios Andaluces, ¿no? Centro de Estudios Andaluces. Da a Vox como tercera fuerza, da una bajada importante de Ciudadanos de 21 a 13 escaños. El PSOE se mantiene más o menos, o pierde un punto, algo, un punto y medio, pierde. Y el subidón es del Partido Popular, de tal manera que la suma de PP y Ciudadanos diera unos 53 escaños, que la mayoría está en 55, o sea, que se repetiría el gobierno con el apoyo externo de Vox. Esto hay gente, bueno, esto no sé si hay tezanos por todas las comunidades autónomas, esto se cocina, no se cocina, pero bueno, ¿cómo lo veis como tendencia? Puede ser esa la tendencia, que esté subiendo el PP, que eso se mantenga, y curioso que pierda mucho Ciudadanos y suba Vox, ¿no? No es que haya un trasvase entre esas dos siglas, o a lo mejor sí, no sabemos, ¿no? No creo que haya trasvase. Bueno, comentabas tú, con el apoyo externo de Vox, a lo mejor para las próximas de externo nada, que también van aprendiendo. Sí, puede haber un consejero de Vox perfectamente. Pues exactamente, o sea, eso no está tan claro. De todas Sonia, maneras, yo creo que hay muchas más sinergias. ¿Tú sigues siendo militante del partido? Sí, y hay bastantes más sinergias de las que se muestran en la Junta de Andalucía entre el Partido Popular y Vox a nivel interno. Comentabas tú cómo había sacado partido el Partido Popular de esa crisis de Ciudadanos. En esa crisis de Ciudadanos el Partido Popular tiene el apoyo de Vox y tienen también sus estrategias y hasta, y no quiero tampoco andar más en el tema por no contar cosas que no deba. Es más aliado de lo que parece. Te estás hipotecando absolutamente en todo. Si de verdad acabáis como tercera fuerza y tú acabas con una consejería, yo quiero saber... No lo creo, yo quiero una dirección general. Pero que están más próximos y con la pasada crisis, en estos golpes de fuerza que daba Juan Marín, estuvo bastante cerca el Partido Popular de Vox, o Vox del Partido Popular. O sea, ahí tiene el Partido Popular un aliado en Vox importante. Luego, en cuanto a lo de la encuesta, yo no voy a caer un poco en la valoración que ha hecho el PSOE de desacreditarla por completo, ¿no? Pero yo creo que está cocinada, está cocinada. Esos datos Ciudadanos yo creo que va a bajar y va a bajar más de lo que... debería ser la segunda fuerza. No, en absoluto. Entre otras cosas porque yo no creo sinceramente que el Partido Popular, Juanma Moreno,
Eso no creo, ¿eh? A día de hoy creo que los datos son demasiado exultantes. El Partido Popular le da una variación de 9 puntos, ¿no? Claro, yo creo que se plantan unos 40 y tantos. Sí, entre 39 y 42 escaños es la horquilla que le da. Sí, como digo, es más benevolente esta encuesta con Vox que con Ciudadanos, con quien en el fondo tiene mejor relación el PP y la Junta de Andalucía, estoy convencida, más con Vox que con Ciudadanos, que le está creando bastante dolores de cabeza, pero yo con franqueza no creo que a día de hoy, yo estoy de acuerdo, a ver, las personas que votaron al Partido Popular o a los partidos de centro derecha o de derecha, como los queramos llamar, pues le volverían a dar el apoyo, porque, bueno, supongo que entre otras cosas porque no ha dado tiempo, llevan muy poco tiempo y supongo que piensan que, bueno, necesitan más tiempo, más recorrido para poner en marcha lo que tuvieran en cuenta. A pesar de todos los problemas que tenemos ahora, de las críticas de la ciudadanía a la sanidad, a la atención primaria está saturada, los problemas de la vuelta al cole, de los colegios, todo esto yo creo que la ciudadanía lo contextualiza y quizá es menos exigente o menos dura a la hora de juzgar la gestión de la Junta de Andalucía, entiende que la situación no es la más favorable y le volverían a dar el apoyo al Partido Popular o a Juanma Moreno en concreto. De ahí a que se saque de la manga 40 escaños, con franqueza, yo no lo veo. Es que eso no lo... el PSOE en Andalucía para minar y aprovechar la situación de crisis y minar la posible, bueno, pues penetración social, digamos, del presidente de la Junta y del Partido Popular como opción de voto? ¿Qué está haciendo el PSOE para minar eso? Sinceramente, ¿qué está haciendo de nuevo? De nuevo, porque probablemente José Fiscal no sea ni de lejos el mejor portavoz que haya tenido el PSOE para poner efectivamente una estrategia clara de erosión del adversario, ni probablemente la casi desaparición de Susana Díaz sea lo más adecuado también, en vez de haber cogido las armas en primera instancia, no lo sé, quiero decir. El dato curioso del barómetro es que era más conocida Susana Díaz que Juanma Moreno, por poco, 85-90 o algo así. Hombre, muchísimo más conocida. Hombre, acuérdate, Susana Díaz tenía el 98% de conocimiento ya cuando en las últimas elecciones, ¿no? Y Juanma Moreno tenía nada y menos. El único que aprueba es Juanma Moreno, ¿no? En valoración de candidatos, el único que pasa del 5, hombre, dice el barómetro. Para eso han hecho la encuesta ellos. Para eso, exactamente. Todo esto. Juanma Moreno no ha tenido todavía algo que le erosione claramente. La listeriosis pudo haberlo sido, pero se escapó, ¿no? Al menos es mi impresión, ¿no? Yo creo que todavía no ha sucedido nada. Luego su perfil moderado, su perfil, su no vinculación clara a la propia estrategia del partido a nivel nacional, ¿vale? A Juanma Moreno se le ve más bien en el orden de a un lado y otro de Ayuso, Feijóo y Moreno, no. O sea, yo creo que todo eso está haciendo que no haya algo claro que haya generado una clara... Además hay otra cosa, tiene buen talante y además, como tiene mucha gente alrededor que sí le gusta salir mucho en los medios, él está un poco más resguardado está claro el papel del consejero de presidencia en ese sentido, y ¿no? y del consejero de turismo y de otros, pero al principio esa estrategia se podía ver como errónea, como que estamos un poco desaparecidos, pues pero no pasando el tiempo se ve que sus actos están bien elegidos y que está a resguardo de ese continuo hablar delante de los micrófonos y hablar y opinar de todo. Porque un presidente nunca está desaparecido, porque tarde o temprano, como es el presidente, lo vas a ver en un acto oficial fuera de España, lo vas a ver en la reunión en la conferencia de presidentes autonómicos, claro, es que tarde o temprano tiene foco. Y es un foco institucional. Eso es, su perfil institucional, está remarcando su perfil institucional. Y luego lo que tú has totalmente. dicho, hay que reconocer que Juanma Moreno, o sea, Susana Díaz tiene mucha más mordiente, para bien y para mal, pero Juanma Moreno es un hombre que tiene un talante de moderación real, está en su carácter. Y el hecho de no ser, como tú bien comentabas, no haber sido de los de Pablo Casado, es del Partido Popular, le hace no sufrir ese desgaste. Lo que Pablo Casado pueda no estar haciendo bien o ese desgaste a nivel nacional, no se lo cargamos a Juanma Moreno porque se sabe que no es de esa cuerda. Hombre, era el gran aval de Soraya. Es de esa pero cuerda. Yo no sé si bueno, el ciudadano llega a hilar tan fino, no lo sé. En el asunto interno de los partidos,
No lo sé, sinceramente. Sí, pero bueno, los votantes de la derecha sí que igual esas cosas las miran, ¿no? Ya, pero y yo por creo eso que en no votan Andalucía los votantes de la derecha y los votantes de la izquierda no se corresponden como tal. Bueno, de toda la definición que pueda haber, probablemente la contaminación, la falta de suelo cautivo ya de los partidos, la evolución de la sociedad, ¿vale? Andalucía también va evolucionando, tiene ya menos sociedad rural, tiene ya menos voto, digamos, anciano, en el sentido de que correspondía a otra cultura política. Aquí la gente empieza a ser más, poco a poco, más pragmática, si no, jamás habría cambiado, evidentemente, la presidencia de la Junta de Andalucía, ¿no? Está claro, sí. Vamos a hacer una pausa breve y volvemos aquí de nuevo en las luces de la ciudad. Seguimos nuestra conversación, nuestra tertulia con Domi del Postigo y Sonia Crespo. Estamos hablando de ese barómetro andaluz, de ese sondeo, que uno de los datos que arroja es esa fragmentación de la izquierda también. Sabemos que Teresa Rodríguez se ha desgajado de Podemos y quiere hacer una formación de obediencia netamente andaluza, dice ella, ¿no? Ahí la encuesta da, creo que son 10 y 1. En cualquier caso, que ese espacio electoral queda dividido. ¿Esto a quién beneficia? Perjudica a la izquierda, obviamente, pero... La fragmentación al final favorece a la derecha. Vas a tener a Nacho López dentro de un momentito, ¿no? Que es además una persona relevante en Andalucía dentro del nuevo PSOE, ¿no? Del PSOE de Ferraz, del PSOE de Ferraz, lo digo ahora con intencionalidad interna, ya que hablábamos antes de Susana. O sea, sanchista, quieres decir. Que es Susana, que es de Ferraz y de no Ferraz nada, pero vamos, vamos a ver cómo se queda todo abierto. En todo caso, no sé a quién beneficia esta disolución casi de la izquierda en Andalucía, ¿no? Porque de la izquierda, digo, de la izquierda a la izquierda de la socialdemocracia. Insisto en no poner etiquetas. Un andalucismo claro. Vamos a ver. Primero, Podemos ya muy centralista. Primero, el Centro de Estudios Andaluces le da un diputado a Adelante Andalucía. Entonces tampoco es, con un diputado tampoco podemos decir que esté partido por la mitad. De 10 a 13 es el arqueo que le da, 11 de media es el arqueo que le da. Claro, pero es que eso es muy difícil de calcular porque todos los grupos municipales de Andalucía, en Málaga por ejemplo, hay gente que es de Izquierda Unida, gente que es de Podemos, gente que era de Podemos y ahora de Teresa Rodríguez, fueron elegidos. O sea, ¿cómo se van a repartir ahora esos grupos municipales, por ejemplo? En Málaga, Eduardo Zorrilla, el portavoz, es de Izquierda Unida, de toda la vida, pero tiene detrás en la lista a gente que era de Podemos. Ese reparto hay que hacerlo, no está muy claro tampoco si la gente tiene claro ahora para responder a una encuesta qué es Adelante Andalucía o qué es Podemos, en qué se diferencian, ¿no? No sé. Hombre, yo creo que la figura de Teresa Rodríguez, ¿no? La diferencia clara que ven de esta escisión es la figura de Teresa Rodríguez. Pondrá en las papeletas su cara, como hizo Pablo Iglesias. Claro, que así no sale bien parada. De Pablo Iglesias no hemos hablado, pero también que no sale bien parada en el cualitativo que da este barómetro, ¿no? No lo sé, la apuesta... Hay algo de la apuesta de Teresa Rodríguez muy interesante y es recuperar el andalucismo, y hay algo que lo lastra y es recuperarlo desde un espectro a la izquierda muy connotado, ¿no? Sí. Entonces... Quizá el modelo fuera más un compromiso valenciano que un nuevo, no sé, espacio comunista, digamos, ¿no? No sé. Estaría bien ver diputados andalucistas en Madrid, pues quizá... Pues claro, pues quizá, yo me estoy acordando cuando estaba Alejandro Rojas Marcos y toda aquella época de transición, ¿no? Y cuando llegamos a tener, pues hasta los 2 diputados nacionales y todo esto, ¿no? Pues hombre, pues yo lo he vivido, ¿no? Tú lo has vivido, tú no porque eres muy joven, pero claro, es que... Diputado andalucista hasta en el Parlamento catalán. Claro, en otro contexto, fue una bomba. Que si los hubiera ahora... Claro, pero hoy, si se consiguiera o consiguiese, serían de izquierda muy clara, ¿no? Es que es un movimiento casi anticapitalista, quiero decir, es que está muy a la izquierda donde se ha posicionado Teresa Rodríguez, que yo personalmente creo que ha perdido una oportunidad de oro en bregarse en el Parlamento, alguien que creo que tiene muchas condiciones
para expresar con sinceridad un mensaje político muy claro, pero que no ha sabido tener la cintura de lo posible, ¿no? Y al mismo tiempo aglutinar, sumar gente para esa idea andalucista que podría ser un partido. Yo creo que por ahí no se va a ningún lado. Porque tiene capacidad empática, sí, pero es verdad que le ha faltado la mejor cintura. De todas maneras, la encuesta se basa no tenemos en cuenta a los candidatos, ¿no? Damos por hecho que Juanma Moreno es Susana Díaz, que también está por ver, yo creo que será Susana Díaz, pero no hay candidatos sobre la mesa realmente. Supongo que Juanma Moreno sí. Por opciones, ¿no? Pero sí, pero es que eso PSOE no está influye, claro. en el PSOE no está. Y en Vox, Nacho en Vox tampoco, porque el candidato que se tenía, el juez Serrano, ni siquiera es ya de Vox, está en el grupo no adscrito. O sea, yo creo que eso algo sí influirá también, ¿no? Yo que sé, es que yo esta encuesta, pues bueno, la estamos valorando y tal, pero creo que ciertamente pues hay que darle una importancia relativa, ¿no? Relativa, ¿no? Que diría Einstein. ¿Y nos puedes dar alguna noticia de Vox Málaga? ¿Cómo pues, va esa el día pelea? 9, pues mira, siguen peleándose más callados, los que estamos en el partido, pues seguimos soportando y viendo los mismos ejemplos. Pero es larga la pelea. La pelea es larga, claro, pero como les han llamado la atención desde Madrid y saben que bueno, pueden tener consecuencias tales como la anulación de la candidatura, pues están públicamente un poco bastante más moderados. Yo creo que ahora se puede votar del 9 al 13 de octubre. Yo no voy a votar, creo que con eso lo digo todo. No voy a votar ni a uno ni a otro. Pero ¿cuál es tu pronóstico? Y en la primera parte voté. Yo creo que va a ganar Lara. Yo creo que va a ganar Lara, pero porque es el aparato y ya está. Lara, no el candidato oficial, José Enrique Lara, el hermano de Lara. Sí, del decano del Colegio de Abogados, pero porque es el que está y porque a veces más vale malo conocido que bueno por conocer. Creo que los críticos han perdido la oportunidad. Va a ganar teniendo todo el partido en contra, probablemente, la gran mayoría del partido en contra, pero si los críticos no han sido capaces de ceder y al final caes en lo mismo que estás denunciando y en los mismos... ¿De Madrid ha participado en el proceso de Málaga o...? Realmente no. Más que llamar al orden cuando se les ha tenido que llamar, que yo creo que se les ha llamado con fundamento y con motivos más que sobrados. Vamos a terminar con esta parte del programa con un asunto de suma importancia. La ensaladilla rusa. Ya era hora. ¿Verdad? Sé que lo estabais esperando. La hora. Es hora, además, de cenar. Bueno, el restaurante Chin Chin Puerto de la Caleta se ha alzado con el premio a la mejor ensaladilla rusa de España, que se otorga en San Sebastián en el Festival Gastronómica. Pero es que es el segundo año que un restaurante malagueño se alza con tal triunfo, ¿no? El año pasado fue... El Candado. El Candado, sí, que yo la probé además y estaba estupenda. Eso es lo que iba a decir. Teodoro Logros nos trajo una prueba y nos trajo además también al cocinero, entonces eso te lo tienes que apuntar. Nos faltó la cervecita, pero bueno. Te lo tienes que apuntar como asignatura pendiente. Un detalle, sí, porque nos la trajo en un Tupperware sin ningún tipo de refrigerante ni nada y hacía un calor inmenso y morimos todos un poco esa noche en los váteres públicos de la ciudad. Bueno, no, broma aparte. ¿Cuál es vuestra favorita? Venga, recomendaciones. Hay que ir a probar la de Chin Chin Puerto y la del Candado, pero en Málaga hacen muy buena ensalada rusa. ¿Tenéis alguna en especial que os resulte predilecta? A mí me gusta la de frutos, pero creo que no es exactamente buena una fama. Ensaladilla rusa, pero la de frutos sí, me gusta. Una clásica, mucho. Fruto en Torremolinos, sí. Hombre, la del refectorio también tiene buena fama, ¿no? Está muy bien también la de Nerva, la de Nerva, a mí me gusta, correcto. la del restaurante de la de la Cosmopolita, la que hace Dani Carnero, también está muy bien. Está muy bien. Yo como la ensaladilla rusa que hago en casa no... ¿Qué ibas a decir? Como la de mi madre, yo como la de mi madre. Ojalá, bueno, yo hago la de mi madre, que para no he seguido la receta. Hago la de mi madre. ¿Pero sois de la escuela del mazagote o sois más mayonesero en abundancia o como yo soy el atún? Mayonesa tiene que llevar. Aquí hay que con marisco, con mayonesa gambas. Tiene que llevar, sí. Con cebolla o sin cebolla. La cebolla marca muchísimo, si le echa, échale muy poquita y muy picada. Nada. Sin pero cebolla. marca muchísimo y cuando le pasa un tiempecito en la nevera, la cebolla, ese gas que tiene la cebolla se Ni nota maíz mucho. tampoco, nada. No, maíz, por favor. No. Pero aceitunas. Yo lo he visto, ¿eh? No, aceitunas sí, aceitunas todas las que Aceitunas. quieras. Claro, aceitunas, claro. Y gambas, marisco. Y si le quieres mezclar aceitunas, mézclasela, unas aceitunillas con anchoa, otra aceitunilla negra,
negra, le pones otra aceitunilla a loreña, mezclasela sin miedo. No vamos a presentar Pero- nosotros al próximo, ¿eh? Pimientito rojo por encima de adorno, Mi madre, muy por bueno. favor. Truco, a mí me gusta mucho el pimiento rojo, lo he hecho a veces, pero el truco sigue siendo la cocción de la patata, ¿eh? Eso Y, dicen, y sí. el tipo de patata, la procedencia, ¿no? También el aceite no es cosa baladí para hacer la mayonesa también. Yo estoy hablando que siempre Sí. aceite Oliva virgen. De primer oliva. prensado en frío, aunque haga calor. O sea, eso es... Bueno, vamos a concluir esta parte. Oiremos ahora la columna de Curro Troya, enjundiosa, picante, como siempre. Y luego también hablaremos en nuestra sección Un Málaga con el diputado socialista Ignacio López Cano. Domi del Postigo, gracias. Gracias a ti, un placer, me lo he pasado muy bien. Sonia Crespo, gracias. Gracias a ti. Y ahora nos vemos. La cocina demoscópica de Elías Bendodo nos ha servido un nuevo plato del barómetro andaluz. En la dirección de esos fogones está Tristán Pertíñez, conocido por haber sido propietario de Public Worldwide, la empresa a la que los populares le pagaron más de 400.000 euros para que hiciera la campaña sucia contra el PSOE en las pasadas elecciones de noviembre. Así que ingenuidades o presunciones de inocencia sociométrica, las justas. Pero dejando de lado, que es mucho dejar, que para la mayoría de los andaluces y andaluzas el primer problema de nuestra región es el desempleo, la salsa de la cocina de San Telmo está, como no podía ser de otra forma, en la interpretación de la pulsión política del momento y su traducción en intención de voto y escaños. Los populares se arrogan un crecimiento de 14 escaños, según lo cual ganarían las elecciones y pasarían de 26 a 40 asientos en el Parlamento andaluz. Es decir, se atribuyen buena parte del voto de sus socios naranjas, que pasarían de 21 a 13. Según Pertíñez, el estancamiento del PSOE, sin saberse aún quién será el candidato o candidata socialista, les llevaría a perder 3 escaños y quedarse en 30, mientras que la guerra fratricida de Adelante Andalucía y Unidas Podemos les haría perder 5, pasando de 17 a 12. Pero donde el pertiñaz consejero de Presidencia se emplea más a fondo ha sido con Vox, a la que tan solo le concede 2 nuevos parlamentarios, subiendo hasta los 14. Cualquiera puede recordar que Vox tuvo en Andalucía casi 870.000 votos en las últimas elecciones generales hace menos de un año. Esto quiere decir, haciendo un poco de política ficción, que si la formación de Abascal tuviera un buen candidato o candidata y repitiera esos resultados, se podría acercar en realidad a los 30 escaños. ¿Por qué menosprecia el barómetro de Bendodo a Vox? Pregúntenselo a él, pero insisto, no caben ingenuidades o presunciones de inocencia sociométrica. Se están jugando las sartenes de San Telmo y quienes la cogerán por el mango en un próximo futuro. Aquí estamos de nuevo, ya en la última parte de nuestro programa, compartiendo un Málaga. Ya saben que es la sección en la que traemos a alguien a esta barra para conversar. Hoy tenemos con nosotros a Ignacio López Cano. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Nada, gracias a ti por permitirme estar aquí. Reconozco que me resulta raro lo de tener la barra atrás, ¿sabes? Porque tengo una cámara aquí, tener la barra atrás, Sí, porque se hace uno un poco raro. tiende o tendía, porque con lo de la pandemia ya no podemos hacerlo, tendía uno a aclimatarse aquí, ¿no? Totalmente. De tenerlo Incluso atrás. la distancia, que una conversación en barra Claro, siempre suele tiende ser a acercarse, ¿no? más cercana. Con las horas además cada vez más cerca. Más ¿no? cerca cada vez. No se debe, ahora no, No, se ahora debe. no, ahora no, no ahora se no puede. se puede. Bueno, Ignacio López Cano es diputado por Málaga del Partido Socialista, él es miembro de la Ejecutiva Federal, de Pedro Sánchez también, y fue director de la Empresa Nacional de Salvamento Marítimo, dependiente del Ministerio de Fomento. Está aquí hoy con nosotros para hablar un poco de la actualidad de Málaga y de la actualidad socialista. Nosotros hablamos en nuestro pasado programa, hablamos de la situación, Ignacio, del PSOE, ¿no? Voy a ir a bocajarro. ¿Tú crees, hablando del PSOE andaluz, que Susana Díaz será la próxima candidata? Porque
ciertas especulaciones, por ejemplo, que destapó Enric Juliana en La Vanguardia el otro día, diciendo que podrían nombrar la ministra de Defensa y entrar en el gabinete de Pedro Sánchez. ¿Le da verosimilitud tú a esa noticia, a ese run de los cenáculos políticos madrileños y sevillanos? Pues mira, yo he aprendido que si uno al final, cuando se especula, porque sobre el PSOE se especula mucho siempre, ¿no? Todo el mundo habla del PSOE, todo el mundo dice, pasará esto, pasará lo otro. Claro, yo al final he aprendido que si tú desde que un congreso acaba hasta que comienza el otro, cogiéramos todas las especulaciones que se han hecho de qué va a pasar, pues sería sorprendente, ¿no? Sería para escribir libros, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo la inquietud periodística que siempre suscita el interés del PSOE. Yo creo que somos un partido que invitamos siempre, ¿no?, a que se hable de lo que va a pasar, pero yo me vas a permitir que... Las luchas orgánicas del PSOE son un género periodístico. Absolutamente, ¿no? Absolutamente, ¿no? Pero dais motivo, Mira, yo una vez, cuando yo empecé en esto de la política, era joven, tenía 21 o 22 años, ¿no? Yo he sido militante de la agrupación del Palo, de toda la vida, ¿no? Yo empecé a militar, tenía 20 años, parece, 20, 21 años. Mi primer cargo ha sido a los casi 40, 41. He estado 20 años militando, además de forma activa, sin ningún cargo, y encantado además, y me siento igual de socialista, igual de militante cuando no tenía cargo que ahora que tengo cargo, ¿no? Y le preguntaba cuando yo comenzaba un día a un periodista malagueño, Ramón Triviño, y le preguntaba una vez, digo, Ramón, ¿por qué habláis del PSOE siempre, ¿no? Y se me acuerda que me dijo Ramón algo que me quedó clavado, y dice, no, porque vosotros sois los que nos contáis cosas, ¿no? Yo tengo poca costumbre de contar cosas, digamos, de los intríngulis, para precisamente que cuando se hable del PSOE podamos hablar de lo que el PSOE hace de cara hacia la gente. Hay muchos periodistas, ¿no?, a los que les gusta los de cara hacia del la PSOE, gente, pero hay menos, muchos socialistas a los que les gusta la claro, prensa. Pero yo no estoy entre ellos. Y menos de lo que digamos, de lo que sucede de puertas adentro, de conversaciones, de café, de comida, que nos encanta, ¿eh? Pero yo creo que a lo que a la ciudadanía le importa y lo que trasciende hacia su cotidianidad, hacia su vida diaria, no es quién va a ser la candidata, cuando además no hay que discutir eso bueno, ahora. Discrepo, porque a la ciudadanía le interesa mucho si la candidata va a ser, por ejemplo, Susana Díaz o no. Quiero decir, sí, va a ser la que administre Andalucía en el caso de que ganara y fuera candidata. Entonces al ciudadano le interesa quién va a administrar sus impuestos, sus bienes, quién va a gobernar, quién va a ser consejero. Supuesto, creo que interesa. Sí, yo no te digo que no, pero no interesa. Y por lo tanto interesa el debate previo sobre cómo se elige esa candidatura. Que no le interesa. Si se ha entendido así, no es lo que quería decir. Lo que quiero decir es que ¿cuándo interesa durante 4 años? No, cuando haya que decidirlo. Entonces, cuando haya que decidirlo, como ha pasado siempre en el PSOE, se decidirá quién va a serlo, ¿vale? ¿Y quién lo va a decidir? Pues mire, desde el 39 Congreso del PSOE, por el que apostamos muchos, es la militancia del partido decidirá quién va a ser el secretario general y quién va a ser la candidata. Pero eso será cuando llegue el momento. Y cuando llegue el momento, pues me podrás preguntar, o sea, me lo puedes preguntar ahora, y yo te voy a responder, porque yo tendrás que entender que como quien va a decidir eso es la propia militancia del PSOE, pues quiero ser muy respetuoso con lo que la propia militancia vaya a decidir cuando llegue el momento. Pero te insisto, creo... Dar tu opinión no es falta al respeto. Creo sinceramente que entrar ahora con la que tenemos encima, José María. Es decir, ayer... Pero ha salido el barómetro del Centro de Estudios Andaluces y da una determinada intención de voto al PSOE. ¿No crees tú que si la gente sabe ya, porque ya hace bastante tiempo que fueron las autonómicas, si la gente sabe ya quién va a ser el candidato o candidata, puede pronunciarse de una manera u otra? Porque a Susana genera mucha adhesión, también mucho rechazo. La gente debe saber, cuanto antes mejor, incluso vosotros los partidos lo decís, cuanto antes se sepa el candidato, más opciones se tienen porque es más conocido o ya se sabe quién es, ¿no? Nunca se sabe eso, tenemos siempre opiniones hay para todo, ¿no? Y ese barómetro que sale, no sé, a ti te ha dado la risa, a mí me ha dado. Sí, a mí me ha dado la risa, ¿no? Me ha dado la risa porque dice, hombre, yo creo que se han pasado, Yo creo que se han pasado de todos los condimentos, porque claro, al final lo que lleva es
pues parece que todo el mundo va a votar al PP, ¿no? Que parece que es poco creíble, ¿no? Y viniendo de la mano de quien viene, pues parece que es poco creíble. Yo te reconozco que lo vi ayer y lo vi de pasada, no porque me pareciera poco creíble, que lo es, porque parece, no hay quien se lo crea, sino porque creo que no estamos en un instante electoral y estamos en un momento extraordinario, por lo tanto yo creo que tiene poca validez socioelectoral en ese sentido, ¿no? Aparte de por la cocina que pueda llevar, sino porque todo el momento que vivimos ahora, cuando las elecciones deberían ser dentro de 2 años y medio, pues una encuesta, bueno, es poco creíble, y es poco significativa a día de hoy, ¿no? Creo yo, ¿no? En mi opinión. Aunque sea un poco reduccionista, hago autocrítica también por cómo tratamos estos asuntos a veces en los medios de comunicación, aunque sea reduccionista, pero es cierto, Ignacio López Cano, tú eres un poco la cabeza visible de lo que se va a llamar el sanchismo, ¿no? Eres, digamos, sanchista de primera hora, de los que primero apoyó y aprobó a Pedro Sánchez, junto con, creo que Jorge Gallardo, alcalde de Cártama, y algunos socialistas más. Bueno, desde esa posición, vosotros, ¿cómo está esa división en el partido, en Málaga más en concreto? ¿Va a haber mucha batalla para el próximo Congreso provincial, por ejemplo? ¿Los sanchistas vais a pasar la cuenta? ¿Habéis cobrado ya? Te reconozco, no. Aquí desde la vara del bar, que me voy a apoyar ahora en plan así, confesión, que llama mucho la atención, te digo la verdad, ¿no? Cuando voy a entrevistas, en mi día a día, este debate de sanchismo es muy periodístico. Se va diluyendo ya, digamos. Es muy periodístico, ¿no? Yo soy socialista, yo soy de la dirección federal de mi partido, que dirige Pedro Sánchez. Pero tengo... Tú harás lo que diga Sánchez, pero no, ¿qué va a decir? Evidentemente soy de la dirección, lo que diga Pedro Sánchez es lo que le corresponde, por supuesto, porque soy del equipo, ¿no? Es decir, entonces, y es una dirección colegiada, es el secretario general, presidente del gobierno, pero que te insisto... Que quizá no tenga tiempo para estas cuitas, ¿no? Esta división, ni yo tampoco. Entonces, ¿por qué? Yo te insisto, esta mañana hemos tenido una rueda de prensa, ¿no? Y para tratar de explicarle a la ciudadanía malagueña que se va a poner en marcha un plan de recuperación económica y social para España, y entre ellos para la provincia, donde se van a poner para los presupuestos próximos 27.000 y pico millones de euros, donde se va a intervenir económicamente, o se va a propiciar que las empresas de nuestro país tengan acceso a una financiación para tener una economía más tecnológica, más digital y más verde. Estamos hablando de 27.000 millones, estamos hablando de una revolución económica para este país. Pues yo ayer, la verdad, como tenía una rueda de prensa hoy y se anunció ayer, ¿tú crees que yo ayer utilicé mi tiempo para ver si Susana Díaz, si Pedro Sánchez, si José Espejo? Pues hace muy mal, pues porque no, José María, yo gasté mi tiempo. Si tú no quieres ser secretario provincial, querrá otro. Gasté mi tiempo, invertí el tiempo en lo que creo sinceramente y honestamente, creo que hay que invertirlo ahora como representante público que soy, que es en ver cómo podemos alcanzar y llegar al mayor número de gente para tratar de que esa inversión pública que va a venir, esos miles de millones de euros que van a venir, esa creación de empleo, pues cómo podemos cambiar Málaga, cómo podemos poner a esta Málaga, a esta provincia nuestra... en concreto, porque esos proyectos Europa exige que sean para la economía digital, para la economía verde, para cuestiones medioambientales, no para poner ladrillos. Entonces, por ejemplo, en Málaga, ¿hay algún proyecto en concreto que ya podamos presentar para que sea lo que se gestione? Tendrá que verse, porque hay muchas cosas que están en marcha. Y hay muchas cosas que se van a incluir. Hay un corredor, el corredor mediterráneo, por ejemplo, que tiene que pasar por Algeciras, por Villa, que necesita una inversión pública. Y no estamos hablando de eso, estamos hablando de rehabilitación urbana, estamos hablando de energías limpias, estamos hablando de cómo convertimos a las administraciones públicas, cómo las digitalizamos. Estamos hablando de cómo vamos a conservar nuestro territorio, estamos hablando de economía circular, estamos hablando de tantas cosas nuevas, de tanta potencial nuevo, de capacidades nuevas para las empresas de Málaga, porque muchos de esos fondos, una parte va a ser una inversión pública directa, pero muchos de esos fondos van a ir
para que las empresas puedan tener acceso a subvenciones y a contratos públicos para generar una economía diferente, es decir, para transformar económicamente Málaga. Eso significa que yo en lo que gasto mi tiempo, y al hilo de lo otro tal, eso significa que a mí no me preocupe el futuro de mi partido en tal, siempre. Supongo que es lo que más te preocupa. Siempre, no, lo que más no, porque Bueno, soy capaz de hacer varias cosas a la vez. Sí, por eso mismo, ¿Sabes? Soy capaz de hacer varias cosas a la por vez. eso mismo Pero- tú decías que no tuviste tiempo para ocuparte de otras cosas nada más. Hoy, en estos tiempos de multitarea, podemos ocuparnos de varias Sí, cosas. pero es verdad que todo este Sí. tiempo ahora, digamos, en lo que me preocupo, ¿vale? Una cosa es que me ocupe, que pueda tener tiempo, porque en nuestro partido además tenemos el hábito de estar continuamente viendo cuál es el mejor futuro para el país y por lo tanto cuál es el mejor futuro para nuestro partido. ¿Vale? Eso es una Por eso te conversación preguntaba, ¿no? cotidiana. Pues también, si quieres Pero que- una cosa es que nosotros podamos hablar continuamente de eso, porque decirte que no es engañarte, ¿vale? Es decir, pues una conversación, Sí, puedes hablar de sí. muchas cosas y se habla de todo. Y otra cosa es, digamos, ese proceso de reflexión que es continua, que nos hacemos todos los partidos, todo el mundo, es una democracia. Y otra cosa es que tomemos decisiones, que digamos que haya un trabajo que tenga que ver con la ejecución de acciones. Pues eso no. ¿Por qué? Porque no nos toca. Entonces yo quiero que separemos, que hay reflexiones, claro, las hacemos siempre, somos un partido político y hacemos una reflexión Ignacio, continua siempre. son tus mayores los que están alentando eso, o sea, que sí preocupa y que sí se alienta. Vamos a ver, Mis mayores, hemos visto... yo me veía mayor. Tú eres un jovenzuelo. Hemos visto estos días, por ejemplo, como un militante destacado como Felipe Sicilia se proponía, que eso es significativo de que es diputado, además, es significativo de que algo se mueve, de que hay gente que quiere ir tomando posiciones, de que ese debate evidentemente está ahí. Sería absurdo negar que no hay un gran debate en el PSOE sobre su futuro, sobre todo su futuro en Andalucía. ¿Qué te parece a ti ese ofrecimiento de Felipe Sicilia, diputado por Jaén, que estaba dispuesto a disputarle unas primarias a Susana Díaz? Bueno, tampoco dijo eso realmente, ¿no? Y además él mismo luego ha reconocido que se malinterpretaron sus propias palabras y tal, ¿no? Pero Qué mal te insisto, qué a mal mí- vicio ese de decir algo y luego verlo Y por luego- escrito y decir que se malinterpretó. Pero bueno, Yo creo, a ver, con todo el respeto, ¿no? Que decir, cada uno que Que no es malo, que no es malo, claro. Por supuesto, eso es un partido democrático. Pero yo creo, fíjate, que llevamos no sé cuánto tiempo. Y yo entiendo que periodísticamente pueda ser interesante, ¿no? pero no solo periodísticamente, sino, si me permites, por el hecho de que todos los medios te reconociéramos como el principal sanchista de la provincia, quizá eso ayudó, digo el quizá con sorna, a que tú fueras número 1 al Congreso. Si todos hubiéramos dicho que tú eras un arribista que te pegaste a Sánchez, o que no eras sanchista, o que eras susanista, porque en tu partido ha habido también de eso, pero tú eres sanchista de primera hora, creíste en él, te montaste en ese proyecto político, y a lo mejor incluso cuando no tocaba, dijiste, aquí estoy, un gesto valiente, pero ese gesto que los medios te cuando sí reconocieron, tocaba, cuando oye, fuiste número 1 por eso. Imagínate si Hombre. tocó, además fue hace poco, el 1 de octubre, es decir, que mi partido pasó por un proceso hace ahora, no sé, 4 años creo que hace, intenso, ¿no? Es decir, que sí que nos tocó. Y tan intenso. Fue un momento intenso, ¿no? Yo conocía a Pedro ya de antes, ¿no? Es decir, que me sumáis, sino que venía trabajando con él de antes, de que cuando él optaba para ser secretario general en la previa, ¿no? Es decir, que no es que estaba de ahí, sino que ya venía de antes, porque bueno, siempre pensé que Pedro Sánchez tenía un perfil y una idea, sobre todo una idea de lo que debíamos hacer como país, ¿no? Y cada día cuando lo veo, y muchas veces cuando estoy en la ejecutiva, cuando estoy en el gobierno, cuando lo escucho en ruedas de prensa y lo escucho y tal, digo, es que todo eso fue lo que él venía diciendo desde siempre, ¿no? El hecho de poder pasar de las palabras a los hechos y de poder hablar, ¿no? de una política de transición ecológica, de una política de igualdad de género, de una política de digitalización, de no dejar atrás a nadie. Es que ese discurso era el discurso que tenía Pedro Sánchez era el discurso del 39 Congreso del PSOE, que es un discurso ahora mismo que lleva toda la Unión Europea. Es decir, ahora mismo el presidente Pedro Sánchez y secretario general Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español es, por decirlo de alguna manera, y permítame la figura literaria, un poco el faro, por decirlo de alguna manera, porque es la referencia, que igual vamos a quitarle
vamos a hacerlo más menos literario y más a lo mejor de ámbito político, ¿no? La referencia política de la izquierda democrática europea es el Partido Socialista Obrero Español. Nosotros, como socialistas, hemos pasado de ser los que mirábamos a ver lo que otros partidos socialistas hacían en Europa, hablo del Partido Socialista francés o alemán o italiano, y ahora son todos esos partidos los que miran a ver lo que hace un partido socialista aquí en España. Te hablo desde el ingreso mínimo vital, o te digo, este plan europeo, cuando la pandemia comenzó, las primeras reuniones de la Unión Europea, iba el presidente Pedro Sánchez a la Unión Europea, te hablo del mes de abril, a decir, esto hay que hacerlo. Y la gente, como se quedaban los otros líderes europeos, dice, ¿qué estás hablando? Es una realidad, pero es una realidad porque hubo un presidente europeo, casualmente español, casualmente socialista, que dijo, esto es imprescindible. Y tenemos una oportunidad histórica y única para el país, pero para la provincia también, para transformar nuestra economía. O si no transformar, dar un salto en la digitalización y en la economía verde, que vamos a ver recursos públicos para hacer ese salto posible. Entonces, bueno, varias cosas. ¿Tú crees que el modelo económico de Málaga, se dice muchas veces que es monocultivo, que hay que cambiar el modelo? Es muy difícil cambiar un modelo y nosotros estamos abonados al modelo turístico. Esos 27.000 millones, eso no va a ser la varita mágica, ¿no? ¿Tú por qué cambio en la economía de Málaga? Se habla mucho de que tenemos muy buenas comunicaciones, el aeropuerto, el puerto, los cruceristas, las infraestructuras son buenas, la autovía, está el PTA, que también es un modelo de innovación, pero finalmente es el turismo. Bueno, y nuestra ya... materia prima, vamos a ver, esto va perdido para varias reflexiones, ¿no? Hay quien dice, hay que cambiar el modelo económico. Y te digo, oye, yo quien me dice hay que cambiar, te digo, vale, no me digas que hay que cambiar, dime cómo se cambia. ¿Cómo se cambia el modelo económico? Porque eso uno no lo haces en 4 años ni en 10, eso lo haces en 50, 60 años. Lo haces en 50, 60 años. El parque tecnológico, que podemos cogerlo como el paradigma de cómo puedes diversificar la ciudad de Málaga, cómo diversificó, pero claro, estamos hablando de una cosa que se empezó a idear en los años 80. Y es que tiene casi 40 años. Y hoy día sí podemos decir que la ciudad tiene una diversificación que no es turística solo, sino que tiene PTA, que tiene un componente del PIB trascendental, donde trabajan 20 y pico mil personas. Pero eso fue una apuesta política. Pero es verdad que la Costa del Sol, su materia prima principal es el clima, es el entorno, es el mar, es el paisaje, es donde está, es lo que tiene. Yo no voy a denostar el turismo, al revés. Lo que hay que hacer es un turismo que sea sostenible con el territorio. Tenemos que intentar, y en la apuesta nuestra eso, pues hay que garantizarle agua, hay que garantizarle buenas comunicaciones, hay que garantizar que no se lleve toda la inversión, sino que pueda haber una conexión entre el mundo interior y el mundo de la Costa del Sol. ¿Para qué? Para quitarle presión urbanística a la Costa del Sol y que la gente no tenga que venir todo el mundo a la Costa del Sol, sino que con comunicaciones buenas pueda haber un entramado, una conexión económica y social entre el interior y la propia Costa del Sol. Lo que hay que hacer es un turismo mejor, hay que respetar el entorno, hay que respetar el suelo, hay que respetar el territorio, hay que respetar el litoral. ¿Para qué? Para hacerlo duradero, para hacerlo viable, para que sea un turismo distinto. Es decir, el respeto a nuestro entorno, a nuestro bosque, el Parque Nacional Sierra de las Nieves, que de aquí a final de año será una realidad, será un parque. Es decir, no se trata de cambiar, de que sea otro, sino de que todo el proceso sea más digital y más respetuoso con el entorno. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con todo el conocimiento que tenemos, desde la universidad al propio PTA, a las propias empresas del sector, es decir, aplicar toda la tecnología para hacer esto más digital y más sostenible, yo creo que ya de por sí haría que muchas empresas de ese ámbito pudieran crecer más. Y ese conocimiento que tenemos de ese sector y de cómo aplicamos todo ese know-how a ese sector,
podemos exportarlo también, porque podemos exportar ideas, podemos internacionalizar ideas. Claro. Es decir, que yo esto de cambiar el modelo, si es que yo no lo voy a denostar. No, sí, hay mucho papanatismo en torno al sol y playa, que es nuestra riqueza. A partir de ahí hay que construir un turismo sostenible, que es adecuadísimo. Todo el mundo quiere venir a vivir a Málaga. Por supuesto. O sea, todo el mundo quiere venir a vivir a Málaga. ¿Por qué? Porque aquí se vive estupendamente. Y uno de los factores que tenemos por los que se vive estupendamente es por el clima. Por tanto, eso ¿cómo lo vamos a denostar si es nuestra potencia? Lo que hay que hacerlo, insisto, hay que hacerlo mejor. Hay que hacerlo mejor en el sentido de hacerlo viable en el tiempo. Por eso hay que hacerlo sostenible con el entorno y digitalizar todo el proceso productivo. La Costa del Sol está como está, con algunos disparates urbanísticos y con esa falta de infraestructura, con esa falta de cercanías que llevan prometiéndolo desde Cánovas y no lo hace nadie, y ningún gobierno ha hecho mucho por cambiar eso y por mejorarlo. Pero bueno, otra cuestión, tú estás en el Congreso de los Diputados, asistes todas las semanas allí a las sesiones en Madrid, al hemiciclo, estamos viendo esas sesiones de control al gobierno los miércoles, ¿no? Y muchas veces los ciudadanos asistimos a... yo creo que el consenso a veces está sobrevalorado, y que un parlamento es para discutir y que hay discusiones fuertes y hay democracias muy asentadas donde las discusiones son muy fuertes. Pasa en Reino Unido, pasa por ejemplo en el Parlamento italiano y se discute con coraje, cada cual con sus posiciones. Pero ¿no crees tú que en el Parlamento español se están pasando un poco, se están llegando a posiciones demasiado crispadas a veces, demasiado incluso guerras civilistas, ¿no? Un poco muy descarnado ya no hay tanto intercambio de argumentos como un enfrentamiento crudo, ¿no? Que crispa mucho. Sobre y todo lastra. Porque a mí sí me preocupa, a mí no me importa ese debate de pasión, cuando se le pone pasión y ímpetu, no me molesta. Lo personal a veces. A mí lo que sí me molesta es cuando de pronto hay falta de respeto personales, cuando no se permite al otro hablar. Cuando se cruzan determinados límites, toda la vida es cuestión de al final límites, ¿no? Y hay límites que se están cruzando. ¿Y por qué se cruzan límites? Porque ha llegado un partido de extrema derecha que se llama Vox, que ha descuadrado al PP. Ignacio, estaríamos hablando aquí toda la noche, de verdad, hay muchos temas apasionantes aquí tomándonos en Málaga, pero no hay tiempo para más. Ignacio López Cano, diputado socialista, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por permitirme estar aquí y para otra vez, pues ya sabes, cuenta conmigo. Un placer. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí en 7TV, en las luces de la ciudad. Gracias, hasta luego.